no nos dejó huérfanos. Él dijo: yo vendré a vosotros, enviaré al Consolador, el Espíritu de verdad, que estará con ustedes todos los días, con poder, pues con fuerza y poder, mas con su Santo Espíritu. Pues con fuerza y poder, mas con su Santo Espíritu. Las armas de la guerra no son de este mundo, son fuertes en Dios, fuertes en Dios. Misericordia y poder de su amor son la fuerza mayor, fuerza mayor. Adorando a Cristo en unidad, gloria en su nombre nos da su verdad. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. Sí, no es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. Las armas de la guerra no son de este mundo, son fuertes en Dios, fuertes en Dios. Misericordia y poder de su amor son la fuerza mayor, fuerza mayor. Adorando a Cristo en unidad, gloria en su nombre nos da su verdad. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. Así, no es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. Aleluya. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. Oh, sí. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. Oh, sí, cántalo. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. Sí, Señor. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. 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 Oh, sí, Señor. No es con fuerza. Oh, por tu Espíritu. Por tu Espíritu. Oh, sí, Señor. Aleluya. Nos has dado la victoria. Nos has dado la victoria. Aleluya. Cántalo. Las armas de la guerra no son de este mundo. Aleluya. Las armas de la guerra no son de este mundo, son fuertes en Dios, fuertes en Dios. Misericordia y poder de su amor son la fuerza mayor, la fuerza mayor. Adorando a Cristo en unidad, gloria en su nombre nos da su verdad. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. Las armas de la guerra no son de este mundo, son fuertes en Dios, fuertes en Dios. Misericordia y poder de su amor son la fuerza mayor, la fuerza mayor. Adorando a Cristo en unidad, gloria en su nombre nos da su verdad. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. Oh, sí, Señor. No es con fuerza ni poder, mas con
Hola mis hermanos, bienvenidos. Le damos a este tiempo de adoración, este tiempo con la palabra, y le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos de nuestra comunidad Cristo de Única Esperanza de Viña del Mar. Les deseamos las más ricas bendiciones en este día miércoles, que usted está en su casa ahí viéndonos. Qué bueno para nosotros, es una oportunidad de poder tener un tiempo de oración también y poder dar la bienvenida a todos aquellos quienes se están sumando a nuestras reuniones. Le damos la bienvenida a nuestro canal de YouTube y a nuestras redes sociales, a todos nuestros hermanos y hermanas de distintos lugares donde nos están viendo y escuchando. Hoy tenemos mucha expectativa de lo que Dios va a hacer. Tenemos un corazón pero lleno de gratitud, el poder dar gracias al Padre por todo lo que Él está haciendo en medio de nosotros. Un saludo a todos mis hermanos de la iglesia, al grupo de alabanza, a los chicos de la alabanza. También un saludo a todos nuestros líderes de nuestra congregación, a todos nuestros hermanos. Qué bueno es poder también darles noticias que nuestro hermano Jonathan, hijo de nuestro hermano Lorenzo y Juanita, está muy bien, gracias al Señor. Ya lo sacaron de ahí de la UCI y está ya en una sala común. Así es que agradecido al Señor por lo que Dios está haciendo en la salud de Jonathan. También nuestro anhelo y deseo de que él también busque a Dios, que él se acerque a Dios, pero con todo nuestro corazón. Así es que estamos orando por él, por la familia que él compone también. Y bueno, esperemos que un día también, cuando ya tengamos nuestra iglesia abierta, poder verlo en nuestras reuniones. También es un grato momento de poder dar esta noticia, que nuestra hermana Jessica también ahí en la clínica Reñaca está mucho mejor, pero mucho mejor, y bendecimos al Señor por esas buenas noticias. Y su esposo, nuestro hermano Javier Miranda, también en casita, ya también se está recuperando, aún le queda una leve tos, pero ya todo está bien, fuera de peligro los tres. Glorificamos y honramos al Señor por eso. Así es que sigamos orando por ellos, hermanos, hasta que lleguen ya hasta su familia, hasta sus hogares, hasta sus casas y reunirse con ellos. Así es que vamos a orar. Yo les quiero invitar para que juntos tengamos este tiempo de oración y podamos decirle al Padre: gracias, Señor, por todo lo que Él está haciendo en medio de su pueblo. Oremos al Señor. Vamos a decir: Padre, en el nombre de Jesús, en esta bendita tarde queremos agradecerte esta instancia, este tiempo de reunirnos, Señor, a través de las redes sociales, de congregarnos, Señor, virtualmente a través de las redes sociales, para tener este tiempo de celebración, este tiempo de adoración, este tiempo de gozo y de alegría delante de ti, Señor. Qué bueno es saber, Padre, que Jonathan, Jessica y Javier están mucho, pero mucho mejor. Te pido, Dios, que lo que tú comenzaste en ellos, ese proceso de sanidad, lo puedas completar plenamente, Señor, cuando ellos ya estén en sus casas. Señor, algunos han dicho que la sanidad es lenta del coronavirus, es muy lenta, algunos duran meses, pero yo te pido que este tiempo de recuperación en la salud de mis hermanos sea rápida, se acelere, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Bendecimos a todas las familias de nuestra iglesia que están allí atentos para recibir esta eterna y poderosa palabra tuya, Señor. Padre, prepara nuestro corazón, prepara nuestra mente. Queremos ofrecer un culto racional en esta noche delante de ti. Gracias por toda nuestra querida iglesia y por todos nuestros hermanos que están en sintonía. Te pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Maravilloso es el Señor. Yo creo que estamos expectantes de lo que Dios hoy nos compartirá a través de nuestro pastor Gustavo. Él nos estará entregando la palabra de Dios en esta noche. Así es que sin duda será un tiempo muy edificante, un tiempo de mucha bendición en la fe especialmente, porque recuerde que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Necesitamos nutrir nuestra fe, necesitamos fortalecer nuestra fe. Bien, vamos a comenzar teniendo un tiempo de adoración junto a nuestros hermanos de la alabanza, así que les invito a preparar sus corazones, a levantar sus manos y adoremos al Señor. Mi vergüenza me sé
Bueno, después de este hermoso momento de adoración junto a nuestros queridos hermanos, queremos también informar que usted sabe que estamos todos los días, de lunes a viernes, teniendo un tiempo de oración a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestra radio corporación. Así es que ya tenemos libertad, Viña del Mar ya levantaron la cuarentena, así es que vamos a estar haciendo nuestras transmisiones en vivo y en directo desde los estudios de nuestra radio corporación. Así es que mañana jueves a las 7 de la mañana quiero invitar a todos mis hermanos para tener este tiempo de oración. Chile necesita de nuestra oración, Chile necesita de nuestro clamor. Necesitamos unir nuestros corazones en oración y en adoración al Padre para que Dios bendiga nuestro país, para que Dios cubra nuestras familias, que Dios bendiga a nuestra iglesia, Dios también bendiga a nuestros pastores y que los enfermos sean sanados y Dios pueda levantar a todos aquellos que están pasando un momento muy difícil por este tema del coronavirus. Así es que estamos orando de lunes a viernes a las 7 de la mañana en vivo y en directo a través de nuestra radio corporación, como les decía, y a través de nuestras redes sociales. Y este domingo también, no se olviden, a las 10:30 de la mañana en vivo y en directo, vamos a estar desde la casa, compartiendo este tiempo en el Día del Señor junto a todos nuestros hermanos, junto a toda nuestra querida comunidad cristiana, Cristo tu única esperanza, aquí en Viña del Mar. Así que todos están invitados para este domingo también. No se les olvide, para nosotros muy importante de que usted esté conectado, de que usted esté recibiendo, que usted también esté apreciando lo que sus pastores también están desarrollando en este trabajo de la fe. Así es que les invitamos. La Escritura dice en el libro de Isaías, este pueblo he creado para mí. Me gusta ese texto. Mis alabanzas publicará. Este pueblo he creado para mí, dice el Señor, mis alabanzas publicará. Esto nos enseña, en primer lugar, que hemos sido diseñados, hemos sido creados por Dios. Dios nos formó en el vientre de nuestra madre, no para que vivamos vidas egoístas, no para que nos olvidemos de Dios, sino que podamos entender que el verdadero plan y propósito de la vida es que Dios sea glorificado y que Dios sea honrado en todo lo que nosotros hagamos. Dice en el libro de Hechos, capítulo 2, dice que estaban todos reunidos en el aposento alto, 120 aproximadamente, y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hubo un viento recio que comenzó a soplar sobre todos aquellos quienes estaban reunidos allí, y dice el texto, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas y comenzaron a magnificar y a engrandecer al Señor Dios soberano. ¿Qué significa eso? Que la iglesia nace adorando, que la iglesia nace exaltando al Creador, que la iglesia nace proclamando las maravillas de Dios. Hemos sido llamados a anunciar, como dice el apóstol Pedro, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios no nos creó para estar mudos, Dios no nos formó para que no pudiésemos contar sus maravillas, al contrario, Dios quiere que seamos sus ecos, Dios quiere que podamos proclamar, anunciar lo bueno que es Dios a todas las naciones, a todo nuestro país, a toda nuestra nación y a través de las redes sociales. Por eso Dios nos ha creado con ese propósito. Dios no nos ha creado para que usted pueda pasar un momento de sufrimiento, un momento de derrota, un momento de depresión. Dios no te creó para la depresión, Dios no nos creó para vivir una vida amargada, Dios nos creó para movernos en fe con un espíritu de alegría y de gozo y disfrutar las bendiciones de Dios y proclamar a los cuatro vientos que Dios tiene que ser exaltado y Dios tiene que ser glorificado. Ese es el plan y el propósito original de Dios para el hombre, que todo lo que el hombre haga, Dios sea honrado y Dios sea glorificado, porque por medio de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Bendito sea el Señor. Así es que nunca se olvide, hermanos, Dios no nos diseñó para que podamos vivir vidas totalmente derrotadas, tristes y amargadas. Dios nos creó para la alabanza de su gloria. Dice el libro de Efesios capítulo 1,
que Dios nos creó para alabanza de su gloria. Si hay gente que no está cumpliendo el plan, no está cumpliendo el propósito, nunca se sentirá satisfecho, pleno y feliz. Pero cuando entendemos que usted y yo hemos sido diseñados para adorar, para proclamar, para exaltar a Jesucristo por encima de cualquier otro nombre, es cuando vamos a sentirnos plenos, bendecidos y satisfechos de poder cumplir el plan por el cual Dios nos ha permitido nacer. Así es que les invitamos a seguir adorando al Señor ahí en su hogar, en su casa, y vamos a tener este tiempo de adoración junto a los chicos de la alabanza, junto a nuestros hermanos. Adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. De tal manera el mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Yo te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, yo te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Y amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Y de tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Y gracias, yo te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, yo te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Bendito, bendito sea el Señor. Glorificamos su nombre en nuestras reuniones y quiero invitar a todos nuestros hermanos también a tener este mismo espíritu de fe y este mismo espíritu de adoración. Hay una escritura, hermanos, allá en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10. El texto dice que somos hechura suya. Eso es lo que el apóstol Pablo nos dice en ese texto, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Una de las cosas que
Me bendice mucho de este texto, que es uno de los preferidos, que constantemente estoy meditando y descanso en esta tremenda promesa del Señor, que somos un poema de Dios. Una de las cosas que se desprenden de este texto, que somos un poema. El término hechura viene de un término griego poiema, así se escribe, poiema, que de ahí se deriva el término poema. Somos hechura, somos un poema de Dios, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Hemos sido creados en Cristo. Nuestra vida se centra en Cristo. Dice, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Eso significa, Iglesia del Señor, que no hemos sido salvados por obras, sino que hemos sido salvados por la gracia de Dios, por el plan y el propósito que Dios tenía de antemano desde la eternidad, la cual hoy Dios, en este tiempo presente, la está cumpliendo en nosotros. Yo creo en la elección incondicional de Dios, yo creo en la predestinación de Dios. Yo creo que la elección Dios la determinó antes de los tiempos de los siglos. Yo creo en esa verdad bíblica y si hoy hemos sido perdonados, hemos sido salvados, hemos sido somos el pueblo de Dios, es porque así Dios lo determinó desde la creación, desde la eternidad. Antes que Dios creara el cielo y la tierra, ya Dios nos había seleccionado. Bendito y misterioso plan de Dios. Así es que por eso es muy importante lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. Dice que a los que amó, los predestinó, y a los que predestinó, ¿no es cierto?, llamó, y a los que llamó, los justificó, y a los que justificó también los glorificó. El famoso Ordus Salutis, o sea, el orden de la salvación. Bendito sea el Señor. De principio a fin la salvación le pertenece a Dios. Por tanto, Dios nos creó para buenas obras. No es que Dios nos haya salvado porque hicimos buenas obras. No, Dios nos creó, nos diseñó para buenas obras. Y una de esas buenas obras es que adoremos, que exaltemos, que glorifiquemos a Dios en todo nuestro estilo de vida. Así es que les invitamos a cumplir el plan y el propósito de Dios. El texto también nos sigue diciendo las cuales Dios preparó. ¿Qué cosa? Las buenas obras. Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Eso significa que toda nuestra vida ya fue diseñada por Dios, que todo lo que vamos a necesitar en este mundo, en esta vida, ya sea padres, ya sea familia, ya sea cuando uno crece, estudios, trabajo, tener nuestra propia familia, conocer a mi esposa, luego tener los hijos que Dios quiera darnos, todo está diseñado de antemano por el Creador. Así es que nada se le escapa a Dios, nada es por azar, sino que todo es un plan divinamente y amorosamente diseñado por nuestro Padre en favor de sus hijos. Así es que vamos a preparar nuestro corazón, viene el tiempo de la palabra y yo quiero invitar a todos mis hermanos a que tengamos esa curiosidad de lo que Dios hoy nos va a entregar por medio de nuestro pastor Gustavo Chaparro. Pero antes vamos a tener este tiempo de adoración junto a nuestros hermanos. Sigamos exaltando al Rey. Da gracias a Dios, Señor y Rey, su amor perdura por siempre, porque Él es bueno y sobre todo es, su amor perdura por siempre. Cantar al Rey, por su mano fiel y abrazo de paz, su amor perdura por siempre.
desde que amanece hasta que cae el sol. Su amor perdura por siempre, por la gracia de Dios seguiremos fiel. Su amor perdura por siempre. A que digas esta verdad conmigo. Su amor perdura por siempre, 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 su amor perdura. Más fuerte, su amor perdura por siempre, y su amor perdura por siempre, su amor perdura por siempre, su amor perdura por siempre, su amor perdura por siempre. Hola mis amados hermanos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Gracias damos al Señor por esta tarde de día miércoles. Glorificamos a Cristo por darnos la oportunidad de poder oír el mensaje del Señor, del poder oír la palabra del Señor. Muchas gracias damos al Padre por esta instancia. Que el Señor le bendiga. Yo sé que usted está atento, que usted ha dejado de hacer lo que estaba haciendo para poder adorar al Señor y oír la palabra del Señor. Esta semana, el día lunes, acá en Viña del Mar, avanzamos a fase 2. El deseo de nuestro corazón es que prontamente podamos estar en fase 3 y poder congregarnos físicamente nuevamente. Así que recuerde, estando en fase 3 vamos a volver a reunirnos y al fin vamos a poder reunirnos acá y poder predicar presencialmente. Bueno, usted sabe, acá estamos a dos cámaras, esta cámara y esta cámara. Y como predicador, como la persona que va a exponer el mensaje de Dios, es muy todavía difícil el acostumbrarse al predicarle a una cámara, a un atril, ¿cierto? A una luz. Es muy distinto cuando estamos aquí reunidos y usted dice un fuerte amén y yo puedo ver cómo usted levanta sus manos y puedo ver cómo está tomando notas del mensaje y puedo ver también a veces cómo está cabeceando ahí en la silla porque le dio sueño. Bueno, todo eso se extraña. Todavía uno no se logra acostumbrar a tener cámaras y predicar
y no tener ese cierto feedback de las personas, de los hermanos en Cristo. Pero por la gracia divina ya volveremos a reunirnos. También ya se conocen absolutamente los resultados de lo que fueron las elecciones del sábado y del domingo pasado, en el cual se escogió alcalde, también concejales, gobernadores provinciales y los constituyentes, quienes van a redactar en pocos meses más la nueva constitución. A algunos no les gustó para nada los resultados, otros sí les gustó. Bueno, nosotros confiamos en el Señor y nuestro deber como iglesia y nuestro deber como creyentes, como hijos de Dios, es orar por nuestras autoridades. Es orar para que el Señor coloque temor en sus corazones, para que Dios permita que estas personas puedan conocer a Cristo y puedan rendir sus vidas. Yo sé que suena difícil en muchas ocasiones por ideologías políticas, etcétera, pero nuestra labor como iglesia es orar por quienes no presiden. Así que hay que estar orando por ellos para que el Señor les dé sabiduría y coloque en ellos un corazón temeroso. Y el Señor utiliza a su iglesia, y de eso quiero hablar en el día de hoy, de eso quiero exponer el mensaje de la palabra del Señor. Usted bien sabe, nosotros creemos como iglesia y como organización, ¿cierto?, local, como comunidad, en un Dios soberano, en un Dios que tiene el control absoluto de todas las cosas, que a Él no se le escapa nada de su voluntad, a Él no se le escapa nada de su mano poderosa. Él tiene el control absoluto desde los más microscópicos polvos cósmicos que existen hasta las más grandes constelaciones que están en el gran universo que Él ha creado por el poder de su palabra. Él es un Dios soberano, de la alfa al omega, desde la primera letra del abecedario hasta la última letra, desde antes del origen del tiempo hasta el último tiempo que ha de venir. Él es un Dios soberano, Él es un Dios omnipotente, Él tiene el control y el cuidado de su pueblo y de su creación. Pero también Él es un Dios que nos insta a orar. Y quiero hablar de eso. Quiero hablar sobre esta tensión que muchos teólogos la han denominado la oración y la soberanía de Dios. La oración y la soberanía de Dios. Muchos de nosotros hemos pensado lo siguiente: ok, Dios es un Dios soberano. Él ha decretado todo lo que ocurra en la historia de la humanidad, desde el principio hasta el final. Él ya ha planeado, Él ha decretado y ha establecido todas las cosas, porque eso es lo que me dice la palabra del Señor. Entonces, si Dios es soberano, si Dios ha decretado todas las cosas que están sucediendo, que han sucedido y que van a suceder, ¿por qué orar? ¿Por qué Él manda a que usted y yo, como hijos, oremos, si Él ya ha decretado todas las cosas? ¿Acaso es posible que mi oración cambie el plan de Dios, cambie los decretos eternos de Dios? ¿Tiene ese poder la oración? Bien, hay dos tensiones, hay dos también extremos en esto, porque hay un extremo que es negativo y antibíblico, de aquellas personas que creen que por medio de la oración prácticamente cambian los designios divinos, que por medio de la oración cambian el plan de Dios. Es como que Dios está ejerciendo un plan A y a través de la oración Dios cambia un plan B, y quizás si oro de otra forma el Señor puede cambiar un plan C. Ese es un extremo malo y negativo, no vemos ningún ejemplo de aquello en la palabra del Señor. Pero también está el otro extremo, aquel extremo que dice, ok, Dios es soberano, entonces no necesito orar.
Total, Él ha decretado que yo no ore o que sea flojo para la oración. Ese es otro extremo también negativo y para nada bíblico. Necesitamos encontrar un punto, ¿cierto?, que pueda marcar un pensamiento bíblico. Necesitamos, hermanos, tener una opinión bíblica, un modo de pensar bíblico. Y todo eso lo logramos por medio de su palabra y a través de su Santo Espíritu. Es por eso que quiero pedir la guía del Espíritu Santo en esta tarde para que usted pueda entender el mensaje, para que pueda ser muy claro y para que también pueda orar correctamente. Vamos a hablar sobre la oración y la soberanía de Dios. Usted bien entenderá que ser espiritualmente maduros como hijos de Dios, ser espiritualmente maduros como creyentes, porque también la otra realidad bíblica es que hay mucha gente inmadura espiritualmente. El apóstol Pablo dice, les quise dar alimento sólido, pero les estoy dando solamente leche. Ustedes son como niños espirituales. A la iglesia de los Corintios les dice eso el apóstol Pablo. Pero nosotros, como una iglesia, por ejemplo, en Macedonia, como los filipenses o los tesalonicenses, ¿cierto? Una iglesia espiritualmente madura, un creyente espiritualmente maduro, es aquel que entiende los atributos de Dios en nuestra madurez cristiana, en nuestro conocimiento, que va como la luz de la aurora, ¿cierto? Va creciendo. Uno logra entender que Dios es un Dios de atributos, que Dios es un Dios eterno. Dios es un Dios omnipotente. Él es santo, Dios es inmutable, Él es omnisciente, omnipresente, majestuoso y totalmente trascendente. Dios es amor y también Dios es fuego consumidor, Dios es justicia perfecta. Dios está por encima, Dios está más allá y fuera de todas las leyes del universo que Él mismo ha creado. Dios gobierna su creación. Dios creó el tiempo, el espacio y la materia. Y quizás alguna cuarta dimensión, si es que existe y más adelante se puede descubrir. Pero hasta ahora, usted y yo nos movemos en tiempo, espacio y materia. Antes que el tiempo fuera tiempo, antes que la materia fuera materia y antes que el espacio existiese, Dios ya existía. Y Él creó el tiempo, el espacio y la materia. No es que el tiempo y el espacio y la materia hayan originado a Dios. Por supuesto que no, todo lo contrario. El tiempo, el espacio y la materia nacen de Dios. Dios los creó. Y estas leyes de la naturaleza y estas leyes del universo no rigen a Dios, sino que Dios rige, Dios ordena, Dios establece el tiempo, el espacio y la materia. Dios gobierna sobre su creación y no es la creación que limita y gobierna a Dios. Dios es un Dios soberano. Y vayamos a la Biblia para poder entender esto. Job, después de que tuvo un encuentro con la santidad, con la persona divina, ¿cierto? Él declara lo siguiente. Job 42:2 dice, yo conozco que todo lo puedes. El Señor todo lo puede, hermano. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Él todo lo sabe. Él lo conoce absolutamente todo. Él sabe, hermano, hermana, cuál es el pensamiento de tu corazón al momento de estar viendo esta transmisión. Él sabe lo que estás pensando. Él sabe lo que hay en tu corazón. También el salmista declara ahí en Salmo 33, versículo 11, mire esta maravillosa verdad. Dice, el consejo de Jehová
permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. ¡Wow! ¡Qué tremenda revelación! Dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. El decreto, el consejo, su sabiduría, lo que Él ha establecido que suceda, dice, eso permanecerá para siempre. O sea, no hay nada ni nadie que pueda ir en contra del consejo de Dios. Los pensamientos de su corazón, dice, por todas las generaciones. El sabio Salomón escribe lo siguiente en Proverbios capítulo 19, versículo 21. Por favor, preste atención a lo que dice el sabio Salomón. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Muchos candidatos a las constituyentes, muchos candidatos a la alcaldía había en nuestro corazón para poder, que ellos ocuparan aquel lugar. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, dice el sabio Salomón, mas el consejo de Jehová permanecerá. Más el consejo, más el decreto que Él ha establecido, eso es lo que permanecerá. No se trata de los pensamientos que nosotros podamos tener. No se trata que repitamos o decretemos o establezcamos lo que nosotros creemos en nuestra sabiduría limitada y contaminada con el pecado, que suceda, sino que esto se trata de los pensamientos, de los decretos, de los designios divinos. Mas el consejo de Jehová permanecerá. Por favor, en su Biblia, vaya a lo que Dios habla a través del profeta Isaías. Este es Dios hablando por medio de su profeta. Isaías 46, versículo 9 en adelante. Dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Wow, cómo habla Dios a su pueblo. Verso 10, que anuncio, fíjese, que anuncio lo por venir desde el principio. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es posible? Que anuncio, fíjese, imagínense, ya, acá, ¿cierto? Bueno, adelante está el futuro, yo estoy en el presente y hacia mi espalda está el pasado. Imagínense lo que dice Dios por medio de Isaías, que anuncio lo por venir, lo que va a suceder en un futuro, lo anuncio desde el principio. O sea, desde acá Dios anuncia lo que va a suceder allá. Continúa Dios hablando, dice, y desde la antigüedad, desde acá todavía, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¡Wow! Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Este no es Isaías hablando su corazón, su persona, su carácter, sino que es Dios hablando por medio de su profeta, por medio del hombre de Dios. Dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Versículo 11, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Dios es un Dios soberano. Dios no es un Dios que se limita en una línea temporal como nosotros lo hacemos. Hoy día es miércoles 18. Deje verificar. Perdón. Hoy es miércoles 19 de mayo. Miércoles 19 de mayo. Y a esta hora usted no sabe lo que va a suceder en 5 minutos más. No sabe lo que mañana, jueves 20 de mayo, va a suceder. No sabe lo que va a ocurrir el 21 de mayo, que es feriado, el día viernes. Pero el Señor
desde el principio de los tiempos puede anunciar lo que va a suceder porque Él lo ha decretado. Él no anuncia lo que va a suceder porque a veces se nos pinta este Dios como que Él tira para el lado la cortina de los tiempos y ve lo que va a suceder al futuro y por eso Él lo puede decir, lo puede hablar lo que va a suceder. No, Isaías nos muestra a un Dios eterno que Él anuncia lo que va a venir en el futuro porque Él ha establecido las cosas que sucedan en su orden, en su sabiduría, en su propia inteligencia, en su propia y libre voluntad. Él ha establecido las cosas a nuestro alrededor, hermanos. Todas las cosas que nos suceden, sean buenas, sean más o menos, o sean definitivamente muy malas, todas las cosas nos ayudan a bien, porque Él ha establecido que aquellas cosas nos ayuden a bien, nos moldeen nuestro carácter, nos den humildad, nos hagan un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien, las buenas, las muy buenas, pero también las malas y las muy malas. Todas las cosas Él las ha establecido en su voluntad para el bien de su pueblo. Quizás nosotros, y no es que quizás, sino que es así, nosotros somos cortos de vista. Nosotros somos de mente limitada. Nosotros somos de una inteligencia inferior. Nuestra sabiduría, nuestro intelecto, a comparación del intelecto divino, de la justicia divina, del resplandor de su inteligencia, es muy diminuto el nuestro. Pero el de Él es eterno. El de Él es superior e infinitamente incomparable. Es por eso que podemos decir como Pablo, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme a los que por medio de sus propósitos han sido llamados. Incluso, hermanos, el acto más horroroso de la historia, y no estoy hablando de tu vida, no estoy hablando de tus problemas, sino que hubo algo mucho más horroroso que las cosas más malas que te puedan estar pasando o que te vayan a pasar o que te han pasado. Hablamos del arresto, hablamos de la tortura y hablamos del asesinato de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Todo lo que Él vivió en su ministerio, toda esa humillación injusta, porque a veces nosotros cuando nos pasan cosas malas podemos decir, qué injusto Señor eres, ¿por qué permites esto? Pero hermanos, nuestra justicia está completamente contaminada a la justicia de este mundo. Por eso encontramos, cuando nos comparamos con otra persona, claro, injusto es lo que me está pasando. Pero si usted compara su vida y su corazón conforme el corazón de Cristo, el corazón de Jesús, claro, esa justicia está mucho más alta que nuestro concepto de justicia. Por ende, el arresto, la tortura y el asesinato de Cristo es lo más injusto, literalmente, que ha sucedido en toda la historia de la humanidad. Pero aún esto, incluso este acontecimiento horroroso, hermanos, estuvo bajo el control soberano y estuvo bajo el decreto divino. No es que el padre haya visto a su hijo y haya dicho, oh, se me escapó de las manos. No, hermanos, mire por favor lo que dice el apóstol Pedro, un hombre lleno del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 4, verso 27. Y 28, dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Está hablando del momento en que Jesús fue condenado a la cruz. Dice, verso 28, el apóstol Pedro, hablándole a la multitud
de oyentes que estaba ahí escuchando la palabra del Señor. Y Pedro mira los ojos al cielo y le dice al Dios eterno: para hacer tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¡Wow! Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedieran. Pedro sabía que el arresto de Cristo, ahora sabía porque antes no quería que fuera a la cruz y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Pero ahora, después de haber madurado Pedro, después de haber tenido la llenura del Espíritu Santo en el Pentecostés, el apóstol Pedro, por medio del Espíritu Santo, comunica que la tortura, los latigazos, la corona de espinas, la humillación, la saliva en la cara de terceros por haber escupido a Cristo, la cruz, el que le hayan atravesado sus manos y sus pies, el que le hayan enterrado una lanza en su costado y el que haya agonizado por más de 3 horas en la cruz del Calvario, todo eso había sido determinado previamente por el consejo divino. ¡Qué tremendo es esto! ¡Qué tremendo es saber que Dios es un Dios soberano! Que Él, como dice Isaías, estableció algo y se cumplirá. Que Él pensó en algo y lo hará. En vista del control soberano y absoluto que Dios tiene en los acontecimientos de la historia y de nuestra vida en particular, nacen 2 preguntas, que es muy válida que usted se haga esta pregunta. ¿Por qué orar? ¿La oración del creyente cambia en alguna forma, en alguna medida, el plan de Dios? Nacen esas preguntas. Y por supuesto que no las voy a contestar plenamente ni voy a dejar a todos satisfechos, porque yo creo que cuando estemos en la gloria ante la presencia divina, en un cuerpo y en una mente completamente renovada en la imagen de su Hijo Jesucristo, es que vamos a comprender todas estas tensiones o todos estos misterios, ¿cierto?, que a veces ni Pablo lograba entender y nosotros vamos a entender todo. Pablo dice: grande es el misterio de la piedad, que Dios se haya manifestado en carne. Para Pablo era un misterio que cuando él falleció, ¿cierto?, cuando fue decapitado, apareció ahí ante la presencia de su Cristo. Y él ahí supo todas las cosas. Bueno, un día usted y yo también estaremos en aquel lugar ante la presencia del Señor y también sabremos muchas cosas que aquí fueron un misterio. Pero por medio de la palabra podemos dar ciertas luces. Podemos lograr quedar satisfechos con las respuestas divinas, ¿cierto? Bueno. Tener conocimiento de la naturaleza soberana de Dios, hermanos. Tener presente esta realidad, que Dios es un Dios soberano, que Él tiene el control de todas las cosas, que Él ha decretado todas las cosas que sucedan, ¿cierto? No elimina en absoluto la responsabilidad del creyente en orar. Usted y yo tenemos una responsabilidad en la oración. Usted y yo debemos de orar. Dios es soberano, gloria a Dios por eso. Pero mi labor sigue siendo la misma: orar, orar y orar. De hecho, Cristo mismo, que es Dios encarnado, ¿cierto?, oró en su ministerio terrenal muchas veces al Padre. Él pasaba noches enteras en oración, hora tras hora. Él buscaba fortalecer su carne y su espíritu por medio de la oración. Las palabras de Dios dirigidas a la nación de Israel en Jeremías 29 también establecen que los propósitos soberanos de Dios no niegan ni limitan nuestras oraciones. Mire lo que dice el Señor en Jeremías capítulo 29, verso 11, dice:
Porque yo sé, fíjese esto, por favor, ponga atención, presta atención a este detalle. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ellos como nación tenían una petición, ellos esperaban, ¿cierto? Algo, tenían una necesidad, y el Señor conocía absolutamente toda la necesidad del pueblo. Y dice, para daros el fin que esperáis. Pero por favor, presta atención el versículo 12, lo que a continuación Él les dice a su pueblo. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. El Señor dice, yo sé tu necesidad, yo sé por lo que estás atravesando, yo conozco tus lágrimas, yo conozco tu sufrimiento, yo sé las horas de agonías que has pasado tanto espiritual como físicamente, yo sé cuál es el fin que tú deseas y el fin que esperas de todo esto, pero aún así tú debes de buscarme en oración. Aún así debes de inclinar tu corazón a mí. Entonces, en ese instante, en ese momento, me invocaréis y oraréis y yo te oiré, dice el Señor. Hermanos, que Dios sea soberano, que Dios sea absolutamente y determinadamente soberano, no niega ni los libra a nosotros de la oración. La oración es fundamental en el plan divino. La oración es fundamental en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes. Podemos ver también el mismo principio en el profeta Nehemías. Nehemías, capítulo 1. Cuando el pueblo de Israel estaba volviendo a Jerusalén desde el exilio ahí en Babilonia. Nehemías capítulo 1, verso 4 dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. ¿Usted en esta pandemia ha llorado? ¿Se ha sentado a llorar? Bueno, yo sí, muchas veces, hermanos. Abro mi corazón y soy vulnerable frente a usted. Por Dios que hemos llorado. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Verso 5. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Sin duda alguna, Nehemías creía en un Dios soberano, creía en un Dios con planes, de propósitos, que estaba volviendo la nación de Israel, aquel remanente judío que estuvo bajo el cautiverio de Nabucodonosor y posteriormente de Ciro. Él creía que Dios estaba obrando su voluntad, pero aún así él ayunó, él oró, él lloró delante de la presencia del Señor y le pidió a Dios que su oído estuviera atento y sus ojos estuvieran puestos en él. Hermanos, Dios no solo ordena los fines que se propone cumplir, ojo con esto, sino también los medios para aquellos fines. Voy a volver a repetir eso. Dios no solamente ordena los fines que se propone cumplir, sino que también los medios para lograr aquellos fines. La soberanía de Dios no se acomoda a nuestra oración. Hay que entender esto, hermanos. Los fines son los decretos eternos, los propósitos eternos de Dios. Y el medio que Él ha establecido es el medio de la oración. Pero este medio llamado oración, no es que la soberanía de Dios se acomode a nuestras peticiones y a nuestras oraciones.
es todo lo contrario. Nuestra oración es la que se complementa con la sabiduría divina. Nuestra oración es la que se complementa con el decreto y la soberanía divina. Por eso, hermanos, es importante orar. Muchas veces oramos y pedimos cosas que están en otro lugar, que están lejos del corazón de Dios, que no son ni los planes, ni los propósitos, ni la voluntad divina. Y nos frustramos muchas veces porque no vemos respuesta en aquellas cosas. Pero lo importante, hermanos, es orar en la sabiduría divina, es poner nuestras peticiones en la soberanía, en la voluntad divina. Ahora, cuando usted ora bajo la voluntad divina, cuando usted ora en el camino del decreto del Señor, usted tiene dos respuestas. De que tiene respuesta, hermanos, tiene respuesta, porque Dios responde la oración. Dios no es un Dios que se quede callado y que no responda. Y si usted llega a esa conclusión, lo más probable es que no ha estado orando ni pidiendo bien en la voluntad divina. Pero Dios responde. Dios responde por un sí y Dios responde por un no. Y cuando Dios responde sí a nuestra petición, Dios es glorificado y exaltado. Y cuando Dios responde no a nuestra petición, también es igualmente exaltado y glorificado. Cuando Dios nos da su sí, gloria a Dios por eso. Pero cuando Dios nos responde no, como el apóstol Pablo, ¿se acuerda cuando él tenía una petición? Y Pablo dice, bueno, por tercera vez me ha dicho no. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ese fue el no a una petición del gran apóstol Pablo. Por ende, usted y yo también tenemos que ser personas que acepten los no de Dios. Pero de que Dios responde por un sí o por un no. Obviamente siempre a nosotros nos va a gustar que nos responda así, pero también el no es una respuesta divina de parte del Señor. Hermanos, no hay duda alguna que las cosas que suceden son porque o Dios las permite o Dios las envía. Dios permite acontecimientos o Dios envía acontecimientos a nuestra vida. No hay duda alguna, hermanos, que no hay nada que haya ocurrido, aún la presencia misma de Satanás por medio de la serpiente en el jardín del Edén, que no haya sido permitido por la soberanía divina. En esa soberanía que sobrepasa todo nuestro entendimiento, ¿cierto?, y nuestra inteligencia, Dios nos manda a que oremos. Dios nos manda a que busquemos su rostro. Incluso, hermanos, hay cosas que soberanamente Dios no me va a dar a menos que oremos. A usted y a mí hay cosas que Dios no nos va a dar hasta que usted y yo oremos. Y ese es el ejemplo de Santiago, cuando Santiago en el capítulo 4, verso 2 dice, y cuando piden, no reciben. O sea, que hay que pedir para recibir. Pero aquí el ejemplo está en negativo. Cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Es como que yo esté pidiendo algo egoísta, algo que se deleite mi carne, algo que haga crecer mi ego. Por supuesto que el Señor no me va a dar aquello, porque estoy pidiendo mal. Y muchas veces nosotros oramos de mala manera porque estamos pidiendo para nuestros propios deleites. Hermanos, Dios decide cuándo nos dará, cómo nos dará y la vía por la cual nos dará. Y Él ha establecido que esa vía sea la oración. Pero el cuándo y el cómo es de conocimiento soberano y divino.
La vía por medio de alcanzar el cómo y el cuándo es por medio de la oración. Es por medio de nuestra vida de oración. Muchas veces usted y yo hemos dicho lo siguiente: hoy es que siento de orar por esto, es que siento de orar por este hermano, o siento de orar por esta situación, hermanos. Muchas veces no vamos a sentir de orar y lamentablemente y simplemente no oramos. No esperemos a sentir el orar, sino que debemos de orar, porque Él ha establecido en su palabra que tenemos que orar, que tenemos que ser hombres y mujeres de oración. No espera sentir algo para moverse y arrodillarse o orar de pie. No, hermanos, usted debe de orar. Jesús les hablaba a sus discípulos de la necesidad que es la oración. Tiene que ser una necesidad en nuestras vidas. Y también ocurre que muchas veces nosotros oramos por una petición en específico y Dios la responde inmediatamente. ¿Sabe por qué? Porque según Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 13 dice: pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Muchas veces es lo siguiente: Dios pone en nuestro corazón la necesidad de orar. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere bendecir y Dios quiere responder a aquellas peticiones. Entonces el Señor coloca en nosotros el deseo de orar. Oramos por aquello que sentimos, ¿cierto?, de orar. Previamente Dios estableció ese querer, esa voluntad en nosotros, el motivo. Dios responde a aquella petición y nuestra fe es fortalecida. Muchas veces Dios obra de esa manera. Dios dice: voy a fortalecer la vida de Gustavo, voy a fortalecer y voy a nutrir su fe en mí. Voy a colocar un deseo en su corazón, voy a poner una petición en su corazón, la voy a responder por un sí o por un no. Y cuando yo la responda, Él me va a glorificar. Así funciona el Señor. Y se me viene a la mente algo muy, muy casero. Le voy a abrir la intimidad de mi hogar. Con mi esposa y mi hijo Daniel vamos a la casa de mis padres. Y mi mamá, ¿qué hace ella con Daniel? Lo consiente. Abuelita, usted me va a entender. Y mi mamá compra unas monedas de chocolate. No voy a decir la marca, ¿ya? Pero compra unas monedas de chocolate y las esconde por ahí debajo de una planta. Entonces siempre Daniel, que ve un macetero ahora, levanta el macetero a ver si hay alguna moneda de chocolate. Es curioso que mis papás nos hayan prohibido esconder huevitos de chocolate para celebrar la Pascua y ahora ellos andan escondiendo el chocolate. Bueno, cambian, ¿cierto? Muchos padres cambian cuando son abuelos. Antes mi mamá, y lo debo decir mamá, a chalchazo limpio, hermano, nos corregía un tate quieto, pero en 2 tiempos. Pero ay de mí si reto a Daniel en público, imagínense. Bueno, enfocándonos en el ejemplo. Entonces, Daniel no tiene idea dónde mi mamá esconde esos moneditas de chocolate. Pero mi mamá va y dice: uy, Daniel, ¿buscaste por aquí? Hay moneditas de chocolate, deberías buscar. Entonces ella crea una necesidad en mi hijo de comer chocolate hacia el azúcar. Entonces Daniel, ¿qué hace? Empieza a buscar en lugares que nada que ver. Entonces mi mamá dice: no es por ahí, no es por ahí. Levanta el macetero o levanta el llavero y ahí encuentra Daniel las moneditas de chocolate. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque muchas veces el Señor hace lo mismo con nosotros. Él coloca una necesidad en nuestro corazón. A pesar de que nosotros sabemos que Él es soberano, que Él es eterno, Él crea una necesidad en nuestro corazón. Él nos hace orar por peticiones específicas y a través de su Espíritu Santo Él nos va guiando. Él nos dice: no, estás orando de forma incorrecta. Dios muchas veces utiliza a los pastores para enseñarnos esto. Estás orando de manera incorrecta, no debes de ir por ahí, no. Hasta que finalmente nuestras oraciones se conectan a la soberanía divina. Y no es la soberanía divina conectándose a nuestras emociones
o oraciones, sino que es nuestra vida, nuestra oración conectándose a la soberanía divina. Y cuando eso sucede, hermanos, Dios es glorificado. Nuestra forma de ver la oración cambia, nuestra manera de ser creyentes cambia. ¿Por qué? Porque caminamos firmes en que Dios es soberano, en que a Él le pertenece toda la gloria, en que Él ha decretado todo. Antes de que el tiempo existiese, Él ha determinado todas las cosas y va a suceder lo que Él ha determinado. Y cuando usted y yo oramos en esos decretos, oramos y nos conectamos en su soberanía, en su voluntad, en sus propósitos, nuestra vida cambia por completo, hermanos. Nuestra fe es fortalecida. Ya no somos niñitos malcriados llorando por los no del Señor, sino que somos hombres, somos mujeres de fe que dicen amén, hágase tu voluntad. Hacemos nuestras las palabras de Jesús cuando les enseña a orar a sus discípulos. Establece tu reino, hágase tu voluntad, aquella voluntad que haces en el cielo, hazla también en la tierra. Eso, hermanos, es un creyente maduro, un creyente de fe, un creyente que venga lo que venga, esté en la alcaldía quien esté, salga la constitución que salga, podemos descansar y confiar en la soberana y libre voluntad de nuestro Dios. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque hoy hemos aprendido un principio maravilloso, que tu soberanía, que tu grandeza, Señor, puede obrar de manera tan visible en nuestras vidas por medio de la oración. Permítenos y enséñanos a orar de forma correcta. Enséñanos a orar bien. Queremos, Señor, orar en tu voluntad, en tu propósito. No queremos orar mal, no queremos, Señor, sufrir, sentirnos defraudados espiritualmente. No queremos ser como estos niños mal, Señor, que son mal consentidos, que se ponen a llorar y hacen pataletas porque el papá les dice que no. No, Señor, queremos ser personas maduras, hijos maduros. Y personas que acepten tus sí y tus no como respuesta. Gracias porque tú eres glorificado. Todo esto, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Le confieso algo, hermano? Prediqué hasta la mitad. Hace tiempo no predicaba. Bueno, eso es lo que pasa, papá. Me alargué un poquito. Más adelante voy a compartir la segunda parte de este mensaje. Vamos y adoremos al Señor. Él viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá, todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se posarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se posarán ante el Cordero y el león. Todos se posarán ante ti. Abrí las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor, al Dios de salvación, vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte?
¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se posarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se posarán ante el Cordero y el León. Todos se posarán ante ti. Ante ti. Bendecimos al Señor, glorificamos su nombre por esta palabra que Dios nos ha ministrado a través de nuestro pastor Gustavo. Que Dios lo bendiga, que Dios lo siga llenando de esa sabiduría celestial. Así que necesitamos alinearnos de acuerdo a los pensamientos de la palabra de Dios. Claro que sí, Dios responde la oración de su pueblo, pero también Dios es soberano. Bien, yo quiero invitar a todos mis hermanos a seguir apoyando a su iglesia, seguir apoyando nuestra iglesia local acá en Viña del Mar a través de sus diezmos, de sus ofrendas, de sus colaboraciones, de su generosidad, que esto es muy importante para poder seguir sosteniendo la obra de Dios en Viña del Mar. Esta semana necesitamos también pagar la luz de nuestro templo, ya que no queremos nosotros ir acumulando deudas, queremos ir pagando lo que nos están facturando. Así es que yo quiero animar a todos mis hermanos a que podamos apoyar nuestra iglesia local. Así es que yo les quiero invitar, ahí está la cuenta de nuestra iglesia, Cristo, tu única esperanza, en Viña del Mar, para que así hagan sus donativos, sus ofrendas, sus diezmos y así poder estar apoyando y sosteniendo nuestra iglesia local en Viña del Mar. Gracias doy al Señor por todos nuestros hermanos y hermanas que siempre son fieles con su diezmo, siempre son hombres y mujeres que no se mueven fácilmente de sus convicciones. Es gente que tiene profundas convicciones en la palabra del Señor, y doy gracias al Señor por esa actitud de poder honrar a sus pastores y de poder bendecir a su iglesia local. Así es que queremos invitar entonces a que podamos seguir siendo generosos y así poder sostener y bendecir la casa del Señor. Siempre yo les he enseñado que cuando yo me preocupo por la casa de Dios, también Dios se preocupará también por mi casa, por mi familia. Cuando yo bendigo la casa del Señor, cuando soy generoso con la casa de Dios, Dios también será generoso con mi familia, con mi casa. Dios ha sido bueno, hermanos, y Dios realmente nos ha sostenido y nos ha bendecido. Así es que yo quiero animar y quiero invitar a todos mis hermanos para que sigamos apoyando la obra de Dios en Viña del Mar. Muy bien. Usted ya lo sabe, este domingo nos juntamos a las 10:30 de la mañana en vivo con la previa junto a nuestros pastores Gustavo y Katy. Este domingo, 10:30 de la mañana, estaremos en vivo y en directo para que usted ahí nos comente, nos envíe sus saludos o sus peticiones de oración. Y recuerde, mañana nos juntamos a orar a las 7 de la mañana aquí en nuestra Radio Corporación y en las redes sociales con nuestro tiempo de oración. Hay mucho por qué orar, hay mucha gente que necesita de nuestra oración. Así es que me despido, un abrazo grande a la distancia a todos nuestros hermanos y que podamos tener un bendecido fin de semana y con muy buenas noticias. Dios les bendiga, querida iglesia, querida comunidad, les amamos y muchas bendiciones. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense.